Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. En este video seguiremos con nuestra lectura del libro José y Moroni, Siete Principios, que Moroni enseñó a José Smith, un libro escrito por LeGrand L. Baker y Christopher J. Coleman. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y después seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así van a saber cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Con respecto a los videos, les invito a que los puedan ver para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. En este momento también en el canal tenemos otra serie en la que estamos haciendo un estudio más profundo con respecto a la primera visión de José Smith. Van a aprender bastante en esta serie, se lo prometo. Vamos a seguir entonces, hermanos, vamos a leer el sexto capítulo, es decir, mejor dicho, el sexto principio que Moroni enseñó a José Smith. Este principio es: el Señor ya ha planificado el éxito de sus hijos. Vamos a seguir entonces, vamos a dividir este capítulo o principio en dos videos para que sepan. Como pueden ver, es la primera parte que veremos el día de hoy. El sexto principio: el Señor ya ha planificado el éxito de sus hijos. A José se le manda traducir las planchas menores de Nefi. En el principio se estableció un plan a través del cual cada uno de nosotros, como hijos de nuestro Padre Celestial, recibiríamos los desafíos correctos y experiencias adecuadas para poder definir quiénes somos y nuestra felicidad en términos del Salvador y su expiación. Se hicieron arreglos en ese plan para impedir todas las obras oscuras de Satanás y aún dejar a cada persona libre de escoger. El Padre ya sabía de antemano lo que Satanás haría para tratar de destruir a José y su obra, y también había hecho todos los preparativos necesarios para proteger a José y a la vez darle la oportunidad de escoger. Para poder hacer estos preparativos, el Señor le dio instrucciones a Nefi, después de que él había llegado a las Américas, de hacer un juego de planchas menores. Dios le dijo: grabarás sobre ellas muchas cosas que son gratas a mis ojos, para el beneficio de tu pueblo. Así dice 2 Nefi 5:30. Nefi obedeció. Pasó los siguientes 10 años compendiando en forma perfectamente estructurada no solo la historia, sino también describiendo la bondad y los misterios de Dios. Nefi agregó esa historia, lo que es primer Nefi, escritos inspirados, adicionales, segundo Nefi, y después dio esas planchas menores a su hermano Jacob para que él añadiera más escritos y las preservara. 1000 años más tarde, el Señor mandó a Mormón que insertara las planchas menores de Nefi, tal como estaban, sin hacer un compendio de ellas, a la historia que estaba recopilando. Ahora, casi 2500 años después de que Nefi lo había escrito, el Señor explicó al profeta José Smith el fruto de su plan. Y ahora de cierto te digo que un relato de las cosas que has escrito, que han desaparecido de tus manos, está grabado en las planchas de Nefi. Traducirás, por tanto, lo que está grabado en las planchas de Nefi hasta llegar al reinado del rey Benjamín, o hasta llegar a lo que has traducido y retenido. Así dijo el Señor en Doctrina y Convenios, la sección 10, los versículos 38 y 41. Entonces el Señor le explicó a José que no estaba solo en su asignación. Su misión fue la culminación de la obra de muchos otros profetas, y su máximo éxito se llevaría a cabo, al menos en parte, a causa de la gran fe y amor de ellos, y el deseo que tenían que el pueblo de los últimos días recibiera las bendiciones del Evangelio. Y he aquí, el resto de esta obra contiene todas aquellas partes de mi Evangelio que mis santos profetas, sí, y también mis discípulos,
pidieron en sus oraciones que llegaran a este pueblo. Y les dije que les sería concedido según su fe en sus oraciones. Sí, y esta fue su fe, que mi evangelio, el cual les entregué a fin de que lo predicasen en sus días, llegara a sus hermanos los lamanitas, y también a todos los que hubieran llegado a ser lamanitas a causa de sus disensiones. Mas esto no es todo. Su fe en sus oraciones era que este evangelio también se diera a conocer si acaso otras naciones llegasen a poseer esta tierra. Y así dejaron sobre esta tierra una bendición en sus oraciones, para que quien creyese en este evangelio sobre esta tierra tuviera la vida eterna. Sí, que éste fuese accesible para todos, de la nación, tribu, lengua o pueblo que fueren. Y ahora bien, he aquí, según su fe en sus oraciones, traeré esta parte de mi evangelio al conocimiento de mi pueblo. He aquí, no la traigo para destruir lo que han recibido, sino para aumentarlo. Así dice Doctrina y Convenios, la sección 10, los versículos 46 al 52. La pérdida de las primeras 116 páginas de la traducción del compendio que hizo Mormón habría servido dos propósitos. En primer lugar, hay una sabiduría, tal vez mayor que la nuestra, en el hecho de que los primeros intentos de traducción de José, tal vez hechos con tropiezos, no fueron preservados y no estaban destinados a ser preservados. Segundo, Dios le dio a José la oportunidad de ser desafiado y de esta forma demostrar su integridad para aprender acerca de la obediencia y el sacrificio. Y después de haber superado el desafío, pudo encontrar satisfacción y seguridad en el amor que Dios le tenía y en el amor que él tenía a Dios. El Señor había previsto la necesidad que José tenía de ser enseñado y había planeado que el compendio de Mormón fuera utilizado para enseñar al joven profeta. Debido a que esto se realizó, esa parte del compendio de Mormón pudo ser sustituido por el testimonio de Nefi y sus sucesores en las planchas menores. La pérdida de las 116 páginas había sido una experiencia dolorosa para José. El Señor retiró su espíritu y José probó la amargura del infierno, como leemos en Doctrina y Convenios 19:20. José recibió una revelación donde se le llama a Martín un hombre inicuo. Doctrina y Convenios 10:1 y 7. Y le dice a José que Martín ya no puede participar en la traducción. Si Martín hubiera creído que José inventó esta historia con el fin de hacerse rico o que las revelaciones que José recibió eran un engaño, este habría sido el momento perfecto para exponerle a José y sus falsedades delante del mundo, pero no lo hizo. Martín sabía que no eran falsedades, por lo tanto, reconoció su pecado y se arrepintió. El Señor había previsto también las debilidades de Martín Harris y le dio a José la seguridad de que Martín podía ser perdonado. Con el tiempo, Martín llegó a ser uno de los tres testigos y por el resto de su vida siempre testificó que el libro de Mormón verdaderamente era la palabra de Dios. Aunque esta fue la experiencia de aprendizaje para una experiencia de aprendizaje para el profeta José, hay muchas razones más que este evento hay muchas razones más de este evento que a la vez testifican del por qué el Padre lo hizo y también de su omnipotencia, omnisciencia y benevolencia infinita. Las palabras exactas en el libro de Mormón y en Doctrina y Convenios lo llaman un sabio propósito. Vemos eso en 1 Nefi 9:5, 19:3, Palabras de Mormón 1:7. Alma 37:2, también los versículos 12, 14, 18 y Doctrina y Convenios 5:9. Este sabio propósito podría llenar volúmenes. Sin embargo, es esencial dar una breve explicación sobre este tema. A través de revelación, el Señor le dijo a José que las obras
Los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada. Doctrina y Convenios 3.1. Aunque el diablo ha procurado poner en marcha un plan astuto para destruir esta obra. Doctrina y Convenios 10.12. A pesar de que Martín fue tentado para mostrar las 116 páginas a muchas personas y de que le fueron robadas, como ya se mencionó en el quinto principio, los videos anteriores, el Señor en su infinita misericordia y amor para con sus hijos estableció este sabio propósito por lo menos 2400 años atrás, según nuestro tiempo. Nefi recibió un mandato del Señor de que hiciera estas planchas, es decir, las planchas menores de Nefi, para el objeto especial de que se grabase el ministerio de los profetas nefitas. Le mandó hacer estas planchas para un sabio propósito de Dios, el cual me es desconocido. Pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio, por tanto, Él prepara la vía para realizar todas sus obras entre los hijos de los hombres, porque aquí Él tiene todo poder para el cumplimiento de todas sus palabras. Así dice 1 Nefi 9, 3 al 6. ¿Cuál fue este sabio propósito, el cual desconocía Nefi? El propósito fue que José tuviera estas planchas, las tradujera y las usara en lugar de las 116 páginas perdidas. El Señor le dijo a José: sin embargo, mi obra avanzará, pues por cuanto el conocimiento de un Salvador ha venido al mundo mediante el testimonio de los judíos, es decir, la Biblia, así también llegará a mi pueblo el conocimiento de un Salvador. Y para este propósito mismo se preservan estas planchas que contienen esta historia, a fin de que se cumplan las promesas del Señor a su pueblo, y para que los hijos del convenio lleguen al conocimiento de las promesas del Señor y crean en el Evangelio y tengan confianza en los méritos de Jesucristo y sean glorificados por medio de la fe en su nombre y se salven mediante su arrepentimiento. Así dice Doctrina y Convenios, sección 3, versículo 16, también 19 y 20. La razón de este sabio propósito es que la salvación viene a los que crean en el Evangelio de Jesucristo y tengan confianza en sus méritos. El Señor, en su infinita sabiduría, preservó ese registro para que saliera a la luz en estos últimos días y se cumpliera este alto designio debido a que hay muchas cosas grabadas en las planchas de Nefi que dan mayor claridad a mi evangelio. Doctrina y Convenios 10:45. Por esta razón se le mandó a Nefi que escribiera las partes más claras y preciosas de sus enseñanzas sobre estas planchas para la instrucción de mi pueblo. 1 Nefi 19:3. Estas enseñanzas más claras y preciosas del Evangelio son para ayudarnos en estos últimos días a venir a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participar de su salvación y del poder de su redención. Omni 1:26. También a venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Moroni 10:32. A venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios para que entremos en su reposo. Jacob 1:7. Fue esencial que esas partes más claras y preciosas salieran a la luz en su pureza, para que testificaran al mundo de que la Biblia es verdadera. Más tarde en su vida, el profeta José Smith enseñaría que era evidente que se habían quitado de la Biblia muchos puntos importantes tocantes a la salvación del hombre, o se habían perdido antes de su compilación, y que él creía en la Biblia tal como se hallaba cuando salió de la pluma de sus escritores originales. Muchas partes claras y preciosas que originalmente pertenecían a la Biblia fueron perdidas porque los traductores ignorantes, los escribientes descuidados y los sacerdotes intrigantes y corruptos han cometido muchos errores. Estas enseñanzas que actualmente están en el Libro de Mormón, con su sencillez y poder, establecerán la verdad de los primeros escritos, los cuales son los de los 12 apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado y manifestarán a todas
las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él o no serán salvos. 1 Nefi 13:40. ¿Acaso no muestra esto la omnipotencia de Dios, que tenía, tiene y siempre tendrá poder sobre Satanás? ¿Acaso no muestra esto la omnisciencia de Dios al saber de antemano lo que tuvo que suceder para llevar a cabo su obra y lograr el bienestar de sus hijos? ¿Acaso no muestra esto la benevolencia infinita de Dios al amar a sus hijos con un amor puro que solo puede poseer un Padre glorificado? Este en verdad es el sabio propósito suyo para manifestar su poder a las generaciones futuras. Alma 37:14. Al reflexionar sobre este sabio propósito, empezamos a comprender que esta experiencia tenía mucho más significado que ser una mera experiencia de aprendizaje para el profeta José. Ese suceso ocurrió para bendecir a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Esas planchas menores en Nefi contienen enseñanzas que son claras para entender, aunque a la vez son muy profundas. Esas enseñanzas incluyen temas como el plan de salvación, las profecías sobre el nacimiento y ministerio de Jesucristo, cómo confiarse completamente en el Señor, la claridad de los escritos de Isaías, junto con varios comentarios proféticos sobre estos escritos, los sermones claros acerca de la caída, la expiación y el propósito de esta vida mortal, la doctrina de Cristo, que consiste en la fe, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión, el bautismo de fuego, el don del Espíritu Santo, el perseverar hasta el fin y muchas otras enseñanzas hermosas que testifican de Cristo como el Salvador. En verdad, se nos ha dado mucha luz y conocimiento a causa de este sabio propósito en preservar las planchas menores de Nefi. A pesar de que este sabio propósito nos parezca obvio hoy en día, no era tan obvio para Nefi ni tampoco lo fue para Mormón. Mientras terminaba su compendio de todos los anales de los nefitas, Mormón no sabía por qué fue inspirado para añadir las planchas menores de Nefi a las planchas suyas, pero lo hizo. Mormón dijo: Busqué entre los anales que habían sido entregados en mis manos y encontré esas planchas menores que contenían esta breve narración de los profetas, desde Jacob hasta el reinado de este rey Benjamín, y también muchas de las palabras de Nefi. Y complacido con las cosas que se hallan escritas en estas planchas a causa de las profecías de la venida de Cristo, escogí por tanto estas cosas para concluir mi relato, y las pondré con el resto de mis anales, porque me son preciosas. Y hago esto para un sabio propósito, pues así me susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Así escribió Mormón en Palabras de Mormón, capítulo 1, los versículos 3 al 7. Habiendo leído y compilado muchos escritos de los profetas, Mormón sabía que Dios tenía la ocupación de salvar a sus hijos, como vemos en Alma 24:27. Debido a que él trabaja para llevar a cabo la inmortalidad de la vida eterna del hombre, Mormón sabía que estos escritos ayudarían a futuras generaciones a que vuelvan una vez más al conocimiento de Dios, sí, la redención de Cristo. Palabras de Mormón 1:8, aunque parece que no sabía específicamente cómo recibirían estos escritos. José Smith, en cuanto recibió las planchas de nuevo, usaría estos escritos de las planchas menores para llenar el hueco que dejaron las 116 páginas perdidas. Cuando Moroni de nuevo entregó las planchas y el Urim y Tumim a José, éste escribió que el ángel estaba contento cuando me devolvió el Urim y Tumim y me dijo que Dios estaba complacido por mi fidelidad y humildad y que me amaba por mi arrepentimiento y mi diligencia
en la oración, en lo cual había cumplido tan bien mi deber que podía comenzar otra vez la obra de traducción del Libro de Mormón. Pero Martín Harris, quien había intentado destruirle, Doctrina y Convenios 16, nunca podría volver a ser su escriba. Ustedes pueden ver Doctrina y Convenios, sección 3, los versículos 5 al 16 para mayores detalles. Uno no puede ayudar honestamente a un profeta a menos que su único propósito sea servirle al Señor. Puesto que Martín no podía ser el escriba de José, Emma volvió a tomar temporalmente su lugar, pero los quehaceres domésticos y otras cosas le impedían que escribiese mucho. José escribió: le supliqué al Señor que me ayudara para cumplir la obra que me había encomendado. El Señor prometió que Él proveería la ayuda que José necesitaba para continuar la obra de traducción. Pueden ver ustedes Doctrina y Convenios, capítulo 5, o sea, sección 5, versículo 34. Oliverio Cowdery viene a ayudar a José. Oliverio Cowdery, que tenía casi la misma edad que José, fue el nuevo maestro de escuela en Palmira. Él enseñó en conjunto a niños de diferentes edades escolares que se reunían en una sola habitación y recibía su pago de parte de los padres de los niños que asistían. Pero los padres de José, quienes no tenían suficiente dinero para pagar, dieron hospedaje a Oliverio a cambio de la colegiatura. Después de que los de la familia de José supieron que podían confiar en él, ellos abiertamente contestaron sus preguntas acerca de José y su, entre comillas, libro de oro. José más tarde diría que el Señor se apareció a un hombre joven que se llama Oliverio Cowdery y le mostró en visión las planchas y lo que el Señor estaba a punto de hacer a través de mí, su siervo indigno. Por lo tanto, él tenía el deseo de venir y escribir por mí mientras yo traducía. Cuando llegó la primavera y la escuela había terminado, Oliverio decidió ir a Pensilvania para conocer personalmente a José. Habían pasado casi 10 meses desde que Martín Harris había perdido el manuscrito. José no escribió cómo pasó ese tiempo, pero no es difícil de adivinar. Cuando José comenzó a traducir de nuevo, la velocidad con la cual tradujo y su capacidad de hacerlo había mejorado tanto que después que llegó Oliverio, José pudo traducir el Libro de Mormón, como lo tenemos, en menos de 2 veces el tiempo que se había tardado en traducir la pequeña parte que Martín había perdido. Durante ese tiempo de casi 10 meses, obviamente José se estaba preparando. 3 días antes de que llegara Oliverio a la casa de José, el profeta, quien ahora se sentía lo suficientemente confiado para comenzar seriamente el trabajo de traducción, oró al Señor para que él le enviara un escriba. El Señor respondió que un escriba llegaría pronto. Cuando Oliverio Cowdery llegó allí, el 5 de abril de 1829, José sabía más que Oliverio acerca de la razón por la que había venido a la casa de José. Hablaron hasta altas horas de la noche y de nuevo hablaron al día siguiente. Entonces, en la mañana del tercer día, que era el 7 de abril de 1829, comenzaron a trabajar juntos en la traducción del Libro de Mormón. Para Oliverio y José, el traducir fue una experiencia de aprendizaje y descubrieron ideas que ellos, o al menos Oliverio, nunca habían sabido antes. La restauración del sacerdocio arónico. Las ideas nuevas hacen que surjan preguntas nuevas. Muchas de las revelaciones que se encuentran en Doctrina y Convenios fueron dadas como respuestas a las preguntas que tuvo José mientras traducía o leía las Escrituras.
Uno de los primeros ejemplos de esto resultó en la restauración del sacerdocio arónico. El día 15 de mayo de 1829 es un día muy importante en la historia de la iglesia y en la vida de José Smith. José y Oliverio habían estado trabajando juntos por poco más de un mes cuando llegaron a un lugar en el registro donde Cristo habló de la importancia del bautismo. Es decir, se encontraron en Tercer Nefi capítulo 11. Ninguno de los dos había sido bautizado, así que fueron al bosque a preguntarle al Padre en oración acerca del bautismo para la remisión de los pecados. Después de caminar juntos entre los árboles por una corta distancia, se detuvieron en las riberas del río Susquehanna. Mientras oraban, vieron a un ángel descender en una nube de luz y les puso las manos sobre ellos y les ordenó al sacerdocio arónico, diciendo lo siguiente: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Y nos mandó bautizarnos, indicándonos que yo bautizara a Oliverio Cadri y que después me bautizara él a mí. Por consiguiente fuimos y nos bautizamos. Yo lo bauticé primero y luego me bautizó él a mí. El mensajero que en esta ocasión nos visitó y nos confirió este sacerdocio, dijo que se llamaba Juan, el mismo que es conocido como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, y que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes poseían las llaves del sacerdocio de Melquisedec. Sacerdocio que nos sería conferido, dijo él, en el momento oportuno, y que yo sería llamado el primer elder, o sea, anciano, entre comillas, de la iglesia, y él, Oliverio Cadre, el segundo. Fue el día 15 de mayo de 1829 cuando este mensajero nos ordenó y nos bautizamos. Así dice José Smith Historia, capítulo 1, los versículos 68 al 72. También pueden ver ustedes la sección 13 de Doctrina y Convenios. Con esta experiencia, vemos que José y Oliverio recibieron el sacerdocio arónico y fueron bautizados de la manera correcta y con autoridad que vino directamente de Dios. Esta fue aparentemente la primera vez que Oliverio había visto un ángel, porque de esa experiencia, Oliverio dejó un relato que está lleno del lenguaje elocuente del siglo XIX. El lenguaje es tan precioso y en contraste con la simplicidad que José usó cuando relató la historia, quizás esto hace que reflexionemos así: cuán agradecidos somos de que Oliverio haya sido el escriba de José y no al revés. La versión del profeta de esta experiencia se expresa, al igual que su relato de la primera visión, el lenguaje es simple, humilde y directo, pero de igual forma es un relato verdadero. Inmediatamente después de salir del agua, tras haber sido bautizados, sentimos grandes y gloriosas bendiciones de nuestro Padre Celestial. No bien hube bautizado a Oliverio Cowdery cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y se puso de pie y profetizó muchas cosas que habían de acontecer en breve. Igualmente, en cuanto él me hubo bautizado, recibí también el espíritu de profecía, y poniéndome de pie, profeticé concerniente al desarrollo de esta iglesia y muchas otras cosas que se relacionaban con ella y con esta generación de los hijos de los hombres. Fuimos llenos del Espíritu Santo y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Así dice José Smith Historia 1:73. Después de que se habían bautizado y que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, la obra de traducción y su entendimiento fue muy diferente para ellos.
Encontrándose ahora iluminadas nuestras mentes, empezamos a comprender las escrituras y nos fue revelado el verdadero significado e intención de sus pasajes más misteriosos de una manera que hasta entonces no habíamos logrado, ni siquiera pensado. Dice José Smith, Historia 174. Se debería considerar cuidadosamente esa declaración del profeta. Nos dice mucho sobre el proceso de la traducción y sobre el valor del Espíritu Santo. A pesar de todo lo que había visto y oído de los ángeles y del Salvador, José no comprendió claramente que los profetas, el libro de Mormón, habían escrito sobre los misterios del Evangelio, sino hasta después de haber sido bautizado. Él dijo, fuimos llenos del Espíritu Santo y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. José Smith, Historia 173. Su conocimiento de la plenitud del Evangelio vino en la secuencia apropiada, después de la obediencia y el sacrificio. Hermanos, este es el final de este video por el momento, que es la primera parte de la lectura del sexto principio del libro José y Moroni, 7 principios que Moroni enseñó a José Smith. En el siguiente video, la segunda parte de este principio, veremos algo de la restauración del sacerdocio de Melquisedec. Vamos a enfocarnos en las experiencias de la familia Whitmer, como que los Whitmer se preparan para recibir a sus invitados. Sus invitados son José y Oliverio. Y hablaremos sobre algo del papel que tenía Moroni en transportar las planchas por José. Hermanos, sobre lo que se ha leído en este video el día de hoy, esta parte del sexto principio, díganme por favor, ¿qué es lo que aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó más o qué más les llamó la atención? ¿Qué fue nuevo para ustedes? ¿Qué han aprendido hasta el momento de este principio que Moroni enseñó a José Smith, un principio que podemos aplicar a nuestras propias vidas, que el Señor ya ha planificado el éxito de sus hijos? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de esta lectura del libro de José y Moroni, 7 principios que Moroni enseñó a José Smith. Inviten por favor a sus familiares y amigos que puedan venir al canal para suscribirse. Espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. En este caso específico, lo que tiene que ver con la historia de José Smith junto con Moroni y la salida a la luz del libro de Mormón. Nos veremos en el próximo video, mis queridos hermanos. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien, que tengan un excelente día. Gracias por estar aquí en el canal. Gracias por sus comentarios. Gracias por su apoyo. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.